Voy. Pues bien, entonces Parece que no. vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día sábado que nos regalas, un día donde podemos descansar, Señor, aprovechar de estudiar las promesas que nos dejas en tu palabra, Señor, encontrar consuelo en ella, Señor. Bendícenos en el estudio que vamos a tener, que tenemos cada día, a las personas que están mirando esta transmisión o que están viendo la repetición de este video, Señor, que tú le puedas bendecir, para que sea de gran bendición el mensaje que nos tienes el día de hoy. Amén. Ayúdanos a encontrar esperanza, Señor, en tu palabra y ver cómo nosotros podemos encontrar esperanza en estos tiempos difíciles. Por aquellas personas que sufren, que están delicadas de salud, por todas aquellas personas que hoy día necesitan de ti, Señor, que tú puedas acogerlas. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Entonces, voy a compartir acá pantalla. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Voy a sacar esto y ahí se está presentando. Muy bien. Ahí está. Entonces, como cada día sábado, nos juntamos acá por Zoom y por Facebook a estudiar, ¿cierto?, este libro, La Profecía, ¿sí? Que es un libro, ¿cierto?, profético que habla acerca de todo lo que está ocurriendo hoy en día y fue como escrito providencialmente para estos días, ahora que estamos en cuarentena, para aprovechar de estudiar y nosotros cada sábado estamos estudiando este libro, así que si tú quieres conseguirlo, si lo quieres comprar, puede contactarse conmigo y yo se lo puedo enviar a su hogar, ¿sí? Entonces, el estudio que tenemos el día de hoy se llama Mirar hacia arriba, ¿sí? Es el nombre del capítulo de hoy, vamos a ir en el capítulo 7, tiene este título, Mirar hacia arriba. Bueno, es conocida como esa frase de que cuando uno está necesitado siempre mira para arriba, llama a Dios, ¿no? Habla, ¿cierto?, con Dios, tratando de buscar un consuelo, ¿cierto? Y de esta manera busca cierto consuelo en el cielo, o trata de hacer preguntas para que así nosotros podamos encontrar consuelo, ¿cierto? De repente, por ciertas circunstancias que nos ocurren, nosotros miramos al cielo y preguntamos, ¿cierto?, si hay un Dios que existirá, hay un Dios que nos ve, qué es lo que ocurre, ¿cierto?, qué sentido tiene la vida, etcétera, etcétera. Así son estas preguntas que nosotros a veces nos hacemos. Entonces, mirar hacia arriba. ¿Qué esperanza tenemos nosotros, cierto, en mirar hacia arriba? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay en los cielos que nos pueda favorecer? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que los quiero invitar ahí a ustedes que tienen el libro, ¿cierto?, en su casa, yo lo tengo desde acá, para que vayamos, ¿cierto?, estudiando juntos este, este capítulo, ¿sí?, de este libro. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo ya les había mostrado esta imagen en un estudio atrás, ¿sí?, que es la ciudad de Jerusalén. Esta es la gran ciudad de Jerusalén, y ahí lo que se ve, entre esa muralla, detrás de esa muralla, ¿cierto?, se ve la cúpula de, del templo musulmán. Es lo que se conoce esta sección, esta parte, como el monte del templo, ¿sí? Acá estaba situado el templo de Jerusalén, después obviamente fue destruido, ¿cierto? Y ahí quedan algunas ruinas nada más, algunas construcciones, casas, y también ahí los musulmanes, cuando aprovecharon de conseguir este terreno, construyeron, ¿cierto?, ahí la mezquita, ¿no?, que es el lugar donde ellos van a hacer su culto. Entonces, este lugar es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque en este lugar, aquí, era donde estaba el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos, ¿sí? Era el lugar donde cada judío tenía que ir al menos una vez al año para la Pascua, para poder ofrecer sacrificios a Dios, ¿cierto? Y obviamente reencontrarse con Él. Obviamente este templo, como les dije, ya estudiamos, fue destruido en el año 70. Y hay un movimiento que se llama el movimiento del Tercer Templo, que es un grupo de judíos que tratan de reconstruir el Tercer Templo, es decir, que quieren reconstruirlo, que están haciendo construcciones, ¿cierto?, juntando los permisos, porque ahora, en este instante,
ese lugar estaba tomado por los musulmanes, pero todavía siguen viviendo los judíos ahí, entonces ellos quieren retomar, ¿cierto?, como posesión suya aquel lugar, quieren dejar de lado, ¿cierto?, la mezquita y construir nuevamente el templo con las dimensiones que tenía y hacerlo más fuerte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, entonces, quiero leerle lo que dice un rabino y erudito judío acerca de la reconstrucción de el tercer templo, ¿sí? De lo que vendría a ser el tercer templo. ¿Qué es lo que creen ellos? ¿Qué es lo que ocurrirá con este tercer templo? Entonces dices, si bien es cierto que nuestra generación tiene mucho que agradecer y que nuestro regreso a Israel es casi milagroso, la cúpula ahora que se encuentra en lo alto del monte del templo nos recuerda constantemente que la Torá no se puede cumplir a la perfección y el judaísmo no se puede expresar completamente hasta el tercer templo sea reconstruido en Jerusalén. Interesante. Es un error, ¿sí? Porque supuestamente debía estar ahí el templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces, eh, ellos dicen que es un error que esté esta cúpula acá y ellos quieren reconstruir el templo para que esté nuevamente ahí, el templo judío. Hay supuestamente periódicos que van también proveyendo esto y hablan de que debiese reconstruirse, sacarse todas esas casas que están ahí y construirse el templo, como les digo. Eh, el ministro de Vivienda y Construcción de Israel eh, dijo lo siguiente: hemos construido muchos templos pequeños, Uriel Ariel, así se llama, pero tenemos que construir verdaderamente un templo en el monte del templo. Esa es la gracia, ¿no? ¿Qué gracia tiene tener un monte llamado el monte del templo si no está construido el templo ahí? Porque en todo Jerusalén hay varios templos pequeños, sinagogas, etcétera, pero ellos quieren nuevamente retomar ese lugar, ¿sí? Eh, algunos judíos, ¿cierto?, se están preparando, construyendo, les enseñan a sus hijos que ellos tienen que construir aquel templo y aquel santuario, ¿cierto? Ya, por ejemplo, se dice que ya se construyó, por ejemplo, un candelabro lleno de oro, sería el candelabro que iría dentro del templo y así. Diferentes otras cosas. Dice que uno de los bienes inmuebles más caros de Israel es el terreno justo enfrente de la puerta del este, en el Golden Gate, la puerta dorada que está acá, este otro lugar. ¿Sí? Esta es la entrada del templo, es la que está sellada, ¿cierto? O como le habíamos visto, ¿cierto?, anteriormente, en esta puerta que está por acá, en esta parte. Ahí creen los judíos que va a llegar el Mesías, que él va a abrir esas puertas que ahora están cerradas y que va a entrar por ahí. Y obviamente cuando llegue tiene que entrar al templo. Por eso que ellos tienen todo este enfoque, ¿cierto? Toda esta intención de construir este tercer templo, ¿sí? Ahora, la cúpula, la que les digo yo, ¿cierto? Esta cúpula que está acá. El templo musulmán de la cúpula ahora, o el domo de la roca, como se le llama, se ve en todo Israel, ¿sí? En toda Jerusalén. Se trasciende, ¿cierto?, por su belleza, aparte que la cúpula está completamente hecha de oro, entonces es casi imposible no verla porque el reflejo del sol hace que brillen en las tardes. Fue construido en el siglo VIII y es el tercer sitio más sagrado del mundo islámico, después de la Meca y la Medina en Arabia Saudita, ¿sí? El tercer lugar más sagrado para ellos. Está construido en el lugar exacto, aquí mismo, en todas estas hectáreas que ustedes pueden ver acá. Aquí estaba construido el templo, ¿sí? Ahí pusieron algunos árboles, etcétera, etcétera, para que no pusieran construcciones, algunas carpas, etcétera, etcétera. Sí, pero todo esto, miren qué grande era el templo antiguamente, ¿sí? En la actualidad, la mayoría de los musulmanes consideran como que toda esta área es sagrada, que no se puede botar ni un papel, ¿cierto? No se puede hacer una excavación, nada. Entonces, por eso ellos protegen tanto este lugar. Incluso tienen restricciones para que los judíos mismos entren ahí, ¿sí? Eh, Obviamente tiene sus guardias, etcétera, etcétera, y los musulmanes están decididos a exigir el reconocimiento de sus derechos. Ellos quieren que ese lugar sea directamente musulmán, que no haya intervención de ningún gobierno, de ningún otro bando en este lugar. Entonces, ellos están enfocados también en que este templo que tienen ellos, ¿cierto? Aquella mezquita, también se construye un templo, pero en esta ocasión un templo construido para los musulmanes, ¿sí? Porque ellos creen que en este lugar fue el lugar donde Abraham tuvo a su hijo, al hijo de la promesa, que según ellos no es Isaac, sino que es Ismael. Entonces ellos esperan ahí, ¿cierto?, que llegue el Mesías. De la misma forma como piensan los judíos. También piensan que algunos eh,
algunas corrientes evangélicas o judías también, piensan de que si es construido el templo, con la llegada del anticristo, que ellos creen que va a llegar un anticristo en forma física, va a ser un ser humano con poderes, etcétera, etcétera, va a llegar y va a no solamente destruir el templo, sino que también a gobernar Israel de una forma malévola. ¿Sí? Eso es lo que creen algunos evangélicos y judíos de otras ramas. ¿Sí? Y ahí se dará una guerra entre los judíos que son fieles y el anticristo y sus seguidores. Va a haber toda una guerra acá. Es todo un tema de conflicto. Ahí en Jerusalén conviven tres comunidades. ¿Sí? Entonces, en el tiempo de Jesús, ¿qué significaba este templo? Piensen que en el tiempo de Jesús, aquí hay una representación bien bonita, era un templo muy grande, muy bonito, de rocas blancas, ¿cierto? Con algunos destellos de oro, con algunas esquinas que tenía, y era muy bonito. Imagínense esto a gran escala, con murallas de 10 metros, la más alta, ¿cierto?, de 20, 30 metros hacia arriba. Era tremendo. Y estaba todo dividido, como pueden ver. Había lugares para los hombres, lugares para las mujeres, lugares, ¿cierto?, para poder asearse, bañarse, otros lugares para poder discutir entre los rabinos, y otro lugar donde estaban los sacerdotes, etcétera, etcétera. Estaba todo muy bien dividido y habían cámaras, ¿cierto? Habían túneles que conectaban todo esto. Bien bonito. Esto es una representación, como ustedes pueden ver, de lo que era, ¿cierto?, este templo. En el tiempo, ¿cierto?, de Jesús, cuando Jesús estuvo vivo, este templo ya había sido construido, se había demorado más de 50 años en construirse, porque era tremendo. Obviamente, todo lo que era su construcción pedía recursos, mano de obra, entonces era alta, ¿cierto?, la infraestructura que tenía que gastar en la construcción de este templo. Si ustedes pueden buscar ahí, eh, Juan, capítulo 4, versículo 21-23, ¿sí? Juan, capítulo 4, versículo 21-23. Como les dije, los judíos consideran este lugar un lugar sagrado, como que Dios estaba allí. Y ellos, para poder conversar con Dios, imagínense, para poder conversar con Dios, para poder hablar con Él, ellos tenían que ir a este templo. Si ellos estaban, cierto, lejos y querían conversar con Dios, tenían que viajar días, horas, y llegar hasta allá para recién hablar con Dios. Si querían hacer un sacrificio, tenían que llegar allá. Si querían pedir perdón o arreglarse con su esposa, con algún amigo, tenían que ir juntos ir para allá y allí arreglarse a hacer las paces. O sea, tremendo. Era todo un viaje. Imagínense si nosotros que estamos acá en Latinoamérica tuviésemos que, cada vez que cometemos un error o un pecado, tenemos que viajar, tomar un avión y viajar hasta Jerusalén e ir al templo para poder pedir perdón. Sería una locura. Pero miren lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 21 y 23. Ahí Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana, ella, según lo que le habían enseñado a sus padres, ellos también tenían, los samaritanos, otro templo, otro monte, que ellos también decían que era el monte sagrado, donde ellos adoraban. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si alguien lo puede leer, por favor. Juan 4, versículo 21 y 23. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El 23, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces dice, la mujer le pregunta, al ver que él aparentemente era profeta, ella cree que era un profeta Jesús, entonces eh, le dice, ¿dónde hay que adorar? Tú eres profeta, ¿no? Tú eres enviado de Dios, tú hablas con Dios. ¿Dónde hay que adorar? ¿Acá en Jerusalén, en el monte, cierto, de los judíos? ¿O en Samaria, en el monte de los samaritanos? ¿No? ¿Dónde hay que adorar? Porque ella estaba confundida, ¿no? Ella quería saber, al igual que todos los samaritanos o los judíos que tenían esa concepción en este tiempo. Pero Jesús, ¿qué le responde? Dice que llegaría un tiempo donde no iba a ser necesario adorar a Dios ni en un monte, ni en un templo, etcétera, etcétera, sino que se le podía adorar en cualquier lugar, solamente que en espíritu y en verdad. Miren qué interesante. Entonces él predice esto. Él sabía que iba a ser destruido el templo y que después la adoración no iba a tener que estar ligada a un lugar, como ahora nosotros estamos sin iglesias, por ejemplo, que las iglesias están cerradas. Algunas personas dicen, entonces ya no,
no podemos comunicarnos con Dios, no podemos hablar con Él, no podemos estudiar la Biblia, porque las iglesias están cerradas y no podemos ir para los templos. No, eso es un error. Porque nuestra comunión, nuestra religión no tiene que depender de un lugar físico, ¿sí? No tiene que depender de la iglesia. Hay personas que en la semana son personas, ¿cierto? Hacen lo que quieren, beben alcohol, ¿cierto? Ven lo que quieren, ¿cierto? Tratan mal, ¿cierto? A su familia, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan a la iglesia y entran a la iglesia, uff, se convierten en santos. Son personas así estupendas. Pero al salir, ya al terminar, ¿cierto? El sábado, ¿cierto? Al cantar ya el último himno, y a ellos salir de la iglesia, ellos se convierten nuevamente en aquellas personas que son. Eso no es así, no debiese ser así, ¿sí? Es un error. Nosotros debiésemos ser cristianos donde estemos. Nosotros podemos hablar con Dios donde quiera que estemos. Eh, Ahí, bueno, Mateo 23, 38, después Jesús dice que obviamente esa casa iba a quedar deshabitada, que no iba a haber templo, y después, eh, cuando Jesús fue crucificado, y ustedes lo pueden buscar en Mateo 27, versículos 50 y 51, eh, cuando él fue crucificado, se rasgó ¿qué cosa? El velo del templo. Aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y en algunas ocasiones, solamente en algunas ocasiones, para pedir perdón por el pueblo, porque es el lugar santísimo. La misma palabra lo dice, santísimo. Entonces, solamente se le daba permiso al sumo sacerdote entrar una o dos veces al año, no más que eso. Eh, pero cuando Jesús murió, fue rasgado el templo, el velo del templo. ¿Por qué? Porque ahora Jesús iba a entrar al templo y al santuario, no terrenal, sino al celestial, porque este que estaba acá en la tierra era solamente una copia de lo que había en el cielo, eh, y él iba a ser ese conector. Ya no iban a necesitar de un sumo sacerdote, porque él ahora iba a entrar del lugar santo, el lugar santísimo, y iba a hacer un trabajo por nosotros, ¿sí? Bueno, después Lucas 21-26, él mismo dice que no iba a haber piedra sobre piedra en ese templo, y así fue. Entonces, miremos y ahora imaginemos, ¿cierto?, el templo celestial, como les digo. Nosotros sabemos que hay un templo ahora, hay un templo en el cielo, un santuario en el cielo, y allá es donde nosotros decimos estar mirando. Muchos judíos hoy en día están mirando al antiguo. Dicen, miren al que está acá atrás, al que está acá atrás, este. Y dicen, pucha, este templo, nosotros no podemos conversar con Dios. Y se imaginan en sueño estando en ese templo y dicen, pucha, tenemos que construir el templo para poder hablar con Dios. Pero no, nosotros sabemos que hay uno ya, que es el celestial. Nosotros tenemos que mirar hacia arriba. En vez de mirar a Jerusalén, mirar hacia el pasado, tenemos que mirar ahora hacia arriba, lo que está ocurriendo hoy en día ahora. Entonces, el libro de Hebreos, si ustedes pueden buscar el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2, aclara lo siguiente, que ahora el punto principal, dice, de todo lo que hemos estado viniendo diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó en el trono, en la derecha del trono de Dios, en la majestad del cielo, y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por Dios y no por ser humano. ¿Sí? Importante. Entonces dice, acá el libro de Hebreos, que hay un sumo sacerdote que es Jesús, quien está ministrando hoy día por nosotros, y nuestros ojos deben estar fijados hacia allá, en aquel templo, donde no hay humanos, ¿cierto? No hay humanos que puedan morir, sino que hay un ser divino, que es Jesús, inmortal, que está intercediendo por nosotros ahora. El trabajo del sumo sacerdote era un reflejo de lo que Cristo hace allá en el templo, en el, en el cielo. Lo que tenía que hacer el sumo sacerdote era muy simple. Lo que él tenía que hacer era interceder y pedir perdón delante del tabernáculo, delante de esta caja, ¿cierto? Que tenía estos querubines, y donde se sentaba, ¿cierto?, la presencia de Dios. Ahí estaba, y lo que tenía que hacer era una vez al año, ¿cierto?, pedir perdón por los pecados del pueblo. Eso es una representación de lo que Jesús hace. Jesús va y está ahora, ¿cierto?, en el lugar santísimo pidiendo perdón por nuestros pecados, intercediendo por la vida de cada uno de nosotros, diciéndole al Padre que Él murió por nosotros y que Él nos compró con su propia vida. Entonces debemos comprender que esto nos trae beneficios. Marca una gran diferencia en la vida espiritual quién conoce esto y quién no. Nosotros que sabemos que
porque los judíos están preocupados. Chuta, no hay nadie que esté intercediendo por nosotros, no hay nadie que pase del lugar santo al lugar santísimo, no hay sumo sacerdote que vaya y se presente delante del tabernáculo, porque también el arca del pacto, ¿cierto? No se sabe si fue destruida, ¿cierto? O fue destruida o escondida. Eh, entonces ellos pierden la esperanza, se dan cuenta. En cambio nosotros comprendemos de que Jesús sí está delante del verdadero arca, delante del trono mismo de Dios, intercediendo por nosotros. Y eso tiene que quitar nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestro sentimiento de culpa que a veces nosotros tenemos, porque Dios está con nosotros, Jesús está dirigiéndonos. El tema del libro de Hebreos habla acerca de eso, habla constantemente de Jesús como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, y habla del santuario celestial. Sería muy bueno que todos los que están mirando esto ahora leyesen el libro de Hebreos, ¿sí? Ahí se habla, ¿cierto?, de que el templo de Jesús en el cielo es mejor que un mundo terrenal, porque es incorruptible, no se puede destruir, que el sacrificio de Cristo en la cruz es mejor que los animales, ya no hay que estar sacrificando corderos, animales, porque el verdadero cordero ya fue sacrificado, y es Jesús mismo, que está presentándose a sí mismo como el sacrificio que nos compró, que nos limpia de nuestros pecados, y que Jesús es el mejor sumo sacerdote que hay, mejor que los sumos sacerdotes que habían en ese entonces, que algunos quizás se podían corromper, podían errar, o mejor que cualquier sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote principal. Entonces, hay una palabra que podíamos dejar como una palabra clave en el libro de Hebreos, ¿sí? Que es la palabra acceso. Entonces, nos damos cuenta, y esta palabra se repite harto en el libro de Hebreos, que gracias a Cristo nosotros tenemos acceso al perdón completo de Dios, que gracias a Él también tenemos acceso a su poder, tenemos acceso a la presencia de Dios en nuestra vida y acceso también a sus promesas. Todo esto se cumple, ¿cierto? Y lo pueden ver en el libro de Hebreos. Se va repitiendo esta palabra. Entonces vamos viendo ciertas cosas. Primero, ¿qué es esto del perdón completo? Bueno, Hebreos 4, versículo 14, ustedes lo buscan ahí, yo lo tengo acá, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos pues a la fe que profesamos. Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el Hijo del Hombre para que nosotros, como hijos de los hombres, podamos ser convertidos también en hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Jesús se hizo hombre, vino a la tierra, ¿cierto? Se hizo hombre y ahora está en el cielo para que nosotros que somos hombres también nos convirtamos en hijos de Dios. Él que es el Hijo de Dios también nos quiere convertir a nosotros en los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y bueno, acá dice aférrate a las promesas. Tenemos que aferrarnos a las promesas que nos deja Dios en su palabra. Hebreos 4:15 sigue diciendo lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado de la misma manera que todos nosotros, pero sin pecado, sin pecar. ¿Sí? Jesús vivió con nosotros, vio el pecado que nosotros cometíamos, fue tentado, y Él, en vez de castigarnos, ahora tiene compasión por nosotros. Y Él va pidiéndole al Padre que nos perdone, porque ve que nosotros somos débiles, que tenemos tentaciones a diario, como Él ha visto de forma personal cómo el enemigo atormentaba a los jóvenes, a las mujeres que las querían matar, que hacía castigar a los hombres, ¿cierto? O que eran endemoniados, etcétera, etcétera. Jesús vio todo eso, entonces Él puede compadecerse, se compadeció cuando estuvo en esta tierra por nosotros, y hoy día, ¿cierto?, pide perdón ante el Padre, ¿cierto?, por nuestros pecados, ¿sí? Es muy importante comprender y recibir los beneficios que Jesús nos ofrece mediante su ministerio sacerdotal en el cielo. Esto obviamente va a cambiar nuestra vida. Si nosotros pensamos como los judíos, de que para acercarnos a Dios necesitamos un templo o que necesitamos hacer alguna obra como llevar un cordero, ¿cierto?, y sacrificarlo en el templo, nos vamos a ver frustrados, ¿sí? Y a veces ocurre eso, de repente, como les digo, pensamos que nuestra comunión con Dios debiese depender de un lugar, que lo que nosotros eh, hacemos nos va a ayudar, ¿cierto?, a que Dios nos perdone, pero Dios ya nos perdona si solamente aceptamos el sacrificio de Cristo. Entonces, hay varias cositas que nosotros tenemos que comprender acerca de esto, que es bueno que Jesús esté con nosotros, esté por nosotros, defendiéndonos allá en el santuario celestial, ¿sí? Su intercesión tiene el poder de salvar hasta lo sumo a todos aquellos que abren su corazón. O sea, que Él puede salvar ahora a cualquiera,
a cualquier persona que se entrega a Él y acepta su sacrificio puede ser salvo a través de Él. Segunda cosa, el poder que nos capacita. Descubrimos ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25 lo siguiente también. ¿Sí? Si ustedes lo pueden buscar. Dice, como Jesús permanece para siempre, su sacerdote es imperecedero, o sea, eternal. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre por interceder por ellos. Claro. O sea, hay poder también en su intercesión. Que, ¿cómo decirlo? Que no hay nadie que no se pueda salvar si no acepta a Cristo. ¿Me comprende la idea, no? Que Él tiene el poder de salvar a cualquier persona. A alguna persona pedófila, algún asesino, algún ladrón. Puede salvar a cualquiera si solamente se entrega a Él. ¿Sí? Así de completo, ¿cierto? Es el poder que tiene. Ya llegará un momento, obviamente, donde Dios dirá, ¿cierto? El que es injusto sea siendo injusto y el que es justo sea practicando la justicia. Eh, pero ahora nosotros tenemos que aprovechar esa instancia. Si tú eres una persona mala o has hecho cosas malas, tienes que entregarte a Dios para que Él te pueda limpiar y que el Señor Jesús con su propio sacrificio pueda interceder por ti. Si todavía no aceptas el sacrificio que Cristo hizo por ti, tú tienes que simplemente aceptarlo, conmoverte por Él y dejarte guiar por Él. ¿Sí? ¿Qué más? La presencia de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. ¿Sí? Búsquenlo. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. ¿Sí? Dice lo siguiente. Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá el mismo cierto apóstol va hablando acerca de eso, ¿no? Era indispensable en los tiempos de Israel, del antiguo Israel, eh, que cualquier, era impensable, ¿cierto? Que cualquier israelita entrase delante de la presencia de Dios. O sea, en el templo que ustedes vieron, cualquier israelita podía entrar. Obviamente ahí se separan hombres, mujeres y también tu estatus te permitía llegar a ciertos salones, a ciertos cuartos, pero en el templo en sí, que estaba conformado por el lugar santo y el lugar santísimo, al lugar santo solamente entraban los levitas, aquellos que tenían sangre levítica, ¿sí? Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Tú podías entrar al templo, cualquier judío podía entrar. Se daba más preferencia a los hombres que a las mujeres, obviamente, ¿sí? Podían entrar, pero no podían entrar al lugar santo, ni menos al lugar santísimo, ¿entienden? Pero ahora nosotros también podemos entrar al lugar santo y el lugar santísimo podemos atravesar aquella cortina gracias a que Cristo cuando murió fue cortada porque Él ahora nos da el acceso de estar delante de la presencia de Dios, de entrar delante del arca. O sea, imagínense, eso es lo que soñaba cualquier niño, poder convertirse en un sumo sacerdote para que una vez al año entrar y ver la presencia de Dios. Todos los niños en Israel pensaban y soñaban con eso, solamente los niños que eran judíos y que eran levitas quizás podían cumplir eso si después se convertían en sumos sacerdotes. Era algo tremendo. Y era lo que todo judío soñaba. Y hoy día tú y yo, nosotros los cristianos podemos entrar gracias a que Cristo, Él entra, ¿cierto?, cada día eh, por nosotros e interceder por nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos de rodillas y oramos a Dios, nosotros nos colocamos en la misma posición, nos colocamos delante de su presencia en oración. ¿Sí? Cuarto punto, las promesas que nunca fallan. Hebreos 11 también describe a los hombres de fe, ¿cierto? Aquellos hombres que enfrentaron conflictos, desafíos, ¿cierto? Pero que fueron fieles a Dios a pesar de todo. Eh, las promesas que ellos tuvieron, que ellos escribieron, ellos mismos les alentaron, les animaron. Y dice lo siguiente, todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido cosas prometidas, más bien, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso sale en Hebreos 11, versículo 13. Sus corazones anhelaban el hogar, comprendieron la realidad de la promesa que Dios les preparó una ciudad santa, Hebreos 11:16. Ellos comprendían, quizás por fe, de que iba a haber otra ciudad, que iba a haber otro templo especial en la tierra nueva,
en un mundo nuevo. Y así también nosotros nos alentamos y confiamos en estas promesas que aparecen en la Biblia, de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde va a haber un mundo de paz, de felicidad, y que ya no van a haber conflictos, van a haber los terroristas, ya ahora que la economía está cayendo, ya la economía, ¿cierto?, va a ser cosa del pasado, porque todos vamos a tener riquezas, va a dejar de haber potencias nucleares que destruyen la tierra, va a acabar, ¿cierto?, la guerra, la pobreza, el clima, ¿cierto?, que está tan alborotado, todo eso va a terminar, ¿sí? Todo eso va a terminar y nosotros vamos a poder vivir en un mundo lleno de felicidad. Qué tremendo, ¿no? La pregunta es, ¿a ustedes les gustaría, ¿cierto?, vivir allá? Claro que sí, en aquel mundo que el Señor nos regala. Ahora, quiero mostrarles también acá, bueno, el templo sí en sí fue diseñado por el mismo Dios. Éxodo 25:40 nos habla acerca de eso. Fue la orden que Dios le dio a Moisés de que construyese un templo. Primero él le mostró en visión por 40 días sobre el monte Sinaí que iba a haber un templo, ¿sí o no? Que le mostró todo el templo celestial y después le mostró que tenía que replicar esto en la tierra. Eh, Colosenses 2:17 dice que todo esto, refiriéndose a los rituales santuarios, es solamente una sombra de las cosas que están por venir, de la realidad que se halla en Cristo. ¿Sí? Todo eso era una sombra. Nosotros nos podemos imaginar, quizás con lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y nosotros con la imaginación tratamos de ayudarnos, cómo será ese templo. Pero nosotros lo podremos conocer porque después podremos viajar allá, estar en ese mismo templo delante de Dios, y aquí el templo será movido, ¿cierto? Acá hasta la tierra. Entonces, mira, en este templo obviamente también hay algo también bien importante. Vemos que ahí se pide perdón por nuestros pecados, ¿cierto? Pero también se hace el arreglo de cuentas, por así decirlo. ¿Sí? También se cumple el juicio, que siempre se habla del juicio final, ¿cierto? Siempre se cumple y se ve acá, en el santuario. Eh, había ciertas fiestas dentro del santuario y el tabernáculo que se revelaban, que se celebraban, ¿cierto? Pero hay un evento, ¿cierto?, específico que va a haber más adelante. En Daniel 7, si ustedes pueden buscar en Daniel 7, versículo 9 y 10, lo buscan rápidamente, aparece lo siguiente. En el tabernáculo, que era el santuario terrenal, ese santuario, ¿cierto?, movible que tenía el pueblo israelí en el desierto, había una celebración una vez al año, que era bien especial, que nosotros lo conocemos, que es el Yom Kippur, es el día de la expiación, así, eso es lo que significa esta palabra, estas dos palabras en hebreo. Yom Kippur, día de la expiación. Yom es día y Kippur, ¿cierto? Limpieza, expiación, ¿no? Entonces, una vez al año, como les dije, se llamaba que todo el pueblo tenía que pedir perdón por su pecado. Todo el día, imagínense, todo el día tenían que pedir perdón por sus pecados, arreglar las cuentas, si se habían ofendido entre ellos, ¿cierto? Se habían maltratado, tenían que arreglarse y arreglar, ¿cierto?, las cosas con Dios. Traer sacrificios delante de Él, ¿cierto? Pedir perdón. Y ese era un evento que se ocurría una vez al año. Como les digo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, perdón, y ahí pedía perdón por los pecados del pueblo. Si había alguien que no pedía perdón por sus pecados, el sumo sacerdote moría, demostrando, ¿cierto?, el enojo de Dios con el pueblo y que alguien no había pedido perdón por su pecado. Era algo terrible, era algo súper solemne. Constantemente se estaba tocando, ¿cierto?, la bocina para que cada hora la gente, ¿cierto?, se arrodillase con su cabeza, ¿cierto?, hacia el templo, que estaba en el medio de todo el campamento, pidiendo perdón por sus pecados. Y si a alguien se le escapaba algún pecado, ¿cierto?, se le olvidaba, el sumo sacerdote moría. Imagínense. Terrible. Y eso demostraba que Dios estaba enojado y que obviamente alguien no había pedido perdón por sus pecados. Daniel 7, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: mientras yo observaba una visión, fueron puestos tronos, o se colocaron tronos, y se sentó un anciano de días, ¿sí? Un anciano bien anciano, se refiere a eso. Y había millares y millares que le servían, centenares de miles, y se inició el juicio y los libros fueron abiertos. Interesante, estos libros que ve acá el profeta Daniel son los libros de la vida, son diferentes libros que hay en el cielo que Dios tiene, que van mostrando la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo será,
pero son libros donde está tu nombre y mi nombre, y ahí está registrado todo lo que tú haces, tus pensamientos, tus acciones, lo que haces cada día. Y también hay otro libro, ¿cierto?, donde está el libro del Cordero, que es donde están escritos todos los nombres de aquellas personas que aceptaron el sacrificio de Cristo. Espero que si tú ya te bautizaste, si tú aceptaste el sacrificio de Cristo, tu nombre ya está en el libro del Cordero, ¿sí? Y así se va viendo tus pecados todos, pero si tu nombre está en el libro del Cordero, todos esos pecados no son contados y tú eres considerado como una persona santa, como una persona, ¿cierto?, ya salva. Interesante. Y aquellas personas que no, que todavía siguen haciendo maldad, que no entregan su vida a Cristo, que lo rechazan, sí, son consideradas como personas impías y al terminar este juicio van a recibir, ¿cierto?, su paga, su merecido, que es la muerte eterna. Sumamente importante. Ahí se va hablando, ¿cierto?, más acerca de esto. Eh, pero este día, como les decía, el día del Yom Kippur, se hacía una expiación tremenda, se ayunaba todo el día, desde niños, mujeres, ¿cierto?, adultos, todos tenían que estar ayunando y constantemente orando. Cada hora, alguien, ¿cierto?, uno de los sacerdotes tocaba la bocina para que apenas la gente escuchara la bocina, se arrollasen todos y empezasen a orar y pidiesen perdón por sus pecados. Y en ese día había una solemnidad tremenda, silencio total. No había nadie riéndose, jugando, haciendo otra cosa y vistiéndose, haciendo fiesta, nada. Solamente pidiendo perdón por su pecado. Imagínense. Nosotros a veces ayunamos entre comillas porque no comemos pero no oramos. Y oramos a veces, como que oramos al principio y al final del ayuno, pero entre medio casi no oramos. ¿Les ha pasado, sí o no? A veces en la iglesia pasa. Pero así era la diferencia, ¿cierto?, de la ceremonia que hacían estas personas el Yom Kippur. Así pedían perdón, pedían cierto perdón, obviamente, a Dios, y al final del día se mostraba si Dios los perdonaba. ¿Sí? Era un día de aflicción, de confesión, incluso 10 días antes ya como que se anunciaba que venía el Yom Kippur, 10 días más viene el Yom Kippur, entonces en estos 10 días tiene que estar pidiendo perdón, ayunando también, desde ya, preparándose, ¿cierto?, para aquel gran día. Entonces, aquellas personas que obviamente no querían seguir aquellas prácticas, que no ayunaban o que no se les veía orando cuando tocaba la bocina, ellos eran expulsados inmediatamente del templo, o sea, eran expulsados inmediatamente del pueblo. Miren, porque era tan solemne y obviamente no iban a poner en riesgo aquello. Imagínense si hoy día en la iglesia aquellos que no quieren ayunar o orar los echaran. Es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiero enseñarles con esto? Hoy día nosotros no tenemos que hacer sacrificios tan penosos como estos. Ojalá que hoy día nosotros pudiésemos tomar al menos un día al año para ayunar y para orar, pedir perdón por nuestros pecados, pedirle perdón a nuestros familiares, ¿cierto? Un día que podamos arreglar las cosas, así como a veces el día anterior a Año Nuevo o la noche de Navidad arreglamos las situaciones que hay en la familia, todo, que al menos un día nosotros podamos arreglarlo, ¿cierto? Y dedicarlo a Dios. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de todos los sábados, casi todos los sábados, ayunar y tratar de orar. A mí me cuesta igual, entonces yo coloco alarmas en mi celular para que me esté avisando mi propio celular que tengo que orar. Así, cada vez que suena la alarma, yo me detengo todo lo que estoy haciendo y me pongo a orar. Siempre que puedo, porque a veces estoy en reuniones o en cosas así. Pero qué bueno sería que nosotros también pudiésemos, al menos un día en todo el año, separarlo solamente para orar, para pedir perdón por nuestros pecados, porque a veces podemos hablar con Dios o hacer cualquier cosa, pero ¿cuántas veces le pedimos perdón por nuestros pecados? O le damos las gracias por el sacrificio que Él hizo. Lo que quiero enseñarles, ¿cierto?, con esto, es que hoy día nosotros tenemos un sumo sacerdote, y es Jesús. No tenemos que esmerarnos, ¿cierto?, en construir un templo y gastar tanto dinero en construir un nuevo templo o que cada vez, imagínense, si nosotros tuviésemos el pensamiento judío, si cada vez que nosotros pecamos, tenemos que tomar un avión hasta Jerusalén, ¿cierto?, y llevar un cabrito y sacrificarlo para pedir perdón por nuestro pecado. Imagínense, sería un atado. Pero hoy día, ¿cierto?, Jesús nos ha regalado el don, este regalo, esta maravillosa promesa y esta maravillosa noticia de que Él mismo está intercediendo por nosotros. Y si nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús, Dios nos va a escuchar y Jesús también nos va a ayudar en nuestra oración a interceder por nosotros. Él está delante de Dios. Entonces, aquel humo que se ve entre medio son nuestras oraciones. Entonces, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios,
le decimos, Padre, perdónanos, Jesús le dice al Padre, sí, Padre, por favor, perdónanos. Cada vez que nosotros le decimos, somos pecadores, lo reconocemos, Jesús dice, mira, está reconociendo que es pecador. Y cuando nosotros le decimos que por favor nos ayude, Jesús nos dice, sí, por favor, mira, ayúdalo, él está arrepentido. Ayúdala a cambiar. No le consideres este pecado, bórranselo. Por mi sangre, por el sacrificio que yo hice, mira la marca que dejé, para que esta persona pudiese ser salva el día de hoy. Y esa es la linda promesa que nosotros tenemos, esa es la linda noticia que nos da el libro de Hebreos, que tenemos un abogado, un sumo sacerdote, nuestro pastor, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Dios, intercediendo por nosotros. Es como cuando tú tienes un amigo que trabaja en, no sé, en la policía o en un lugar, ¿cierto?, influyente y te hace un favor. Así mismo Jesús nos está haciendo el más grande favor delante de Dios hoy en día. Así que la invitación es que ustedes oren, recuerden orar en el nombre de Jesús, pensando en esto, que a través de la oración ustedes están delante de Dios y Jesús mismo está delante de Dios intercediendo por ustedes. Que el Señor los bendiga. ¿Sí? ¿Alguna acotación o comentario? No, yo le quería hacer una consulta sobre usted dice sobre el ayuno, ¿Mm? eh, y si uno no lo realiza por causas de salud. Ah, claro, no, ahí obviamente es comprendible, porque obviamente no se puede pedir, por ejemplo, a personas que sufren de diabetes, todo no se puede ayunar, Ya, pero es mejor un ayuno de corazón, ¿no? claro, Eh, porque por ejemplo, si yo digo, es imprescindible que usted lo está recomendando, pero por ejemplo, si uno acostumbra siempre a orar mucho, mucho, porque hay una conexión con el Señor y también pedirle el perdón de las faltas que uno comete, los errores, porque uno no es perfecto, y también pedir por los demás y todo eso, y hay una conexión y lee la palabra del Señor, ¿será imprescindible ayunar o es solo una recomendación? claro, es como el principio, porque el ayuno en sí, el ayuno es como el día sábado, que el día sábado nosotros dejamos de hacer toda nuestra voluntad, dejamos de hacer todo lo que queremos, todo nuestro trabajo, y nos dedicamos solamente a Dios, de la misma manera. No podemos ser tan estrictos, ¿sí? Como los judíos mismos son estrictos, son el ejemplo, ¿no? Que ellos en sábado no cocinan, que ellos no pueden caminar ciertos pasos, entonces van contando todos los pasos, y si se pasan de los pasos tienen que quedarse ahí nomás, hasta que termine el día. Entonces es sumamente extremo. Ellos no pueden, por ejemplo, utilizar ningún medio electrónico, nada. Ni prender su celular, ni prender la tele, ni el auto, nada. Entonces eso es muy, muy extremo. Obviamente el principio del ayuno es eso, que podemos conectarnos con Dios. Y obviamente es comprensible que hay personas que tienen dificultades de salud y no pueden ayunar, como las personas diabéticas. Entonces es comprensible. Que puedan ayunar de otras cosas, por ejemplo, ayunar de televisión, de repente de la luz, de la pantalla a veces, no es buena, entonces de repente quitarse un poquito de eso y estar conectados como usted dice. Y también nosotros ayunamos mal, porque lo que nosotros hacemos es que eh, la última comida que tenemos es el día anterior, por ejemplo, el día viernes en la noche, y el día sábado no comemos nada hasta ya el sábado de la noche, cuando nosotros consideramos que es el domingo, ¿no? Eso está mal hecho, porque el cuerpo ya ayuna, el cuerpo de por sí ya ayuna. ¿Cómo? En la noche, cuando nosotros dormimos, el cuerpo no está ingiriendo comida, entonces, en ese sentido, el cuerpo ayuna durante la noche. Es por eso que la comida de la mañana, la primera comida de la mañana se llama desayuno. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Porque uno desayuna. Al comer, tú terminas tu ayuno. Entonces, nosotros como que a veces en la iglesia incluso hacemos mal el ayuno porque hacemos ayuno de 10 horas. Entonces, contamos desde que estamos despiertos 10 horas en adelante, pero hay que contar también las horas de la noche. Eso también es un ayuno. Entonces, lo recomendable es que si uno quiere ayunar, eh, obviamente en la mañana coma, pero algo como liviano, ¿no? Un poco de fibra, cereales, ¿cierto? Puede ser arroz o quaker, avena, ¿cierto? Fruta. Eh, Deje pasar una hora o una hora y media, porque eso es lo que se demora el cuerpo en poder digerirlo, y ahí ayune. ¿Se da cuenta? Incluso en la misma iglesia nosotros no sabemos ayunar. Pero obviamente aquí hay personas que tienen problemas de salud que traten de ayunar de otras formas, o no que sea un ayuno estricto, quizás con frutas,
o frutas y frutos secos, sin comer cosas procesadas. ¿Sí? Eso también es comprensible. Lo más importante del ayuno es conectarse con Dios, orar, porque a veces podemos no comer y decir, ah, ya fue el ayuno, pero en todo el ayuno, en todo ese, lo que llamamos ayuno, no oramos nunca. ¿Sí? Sí, pues yo eso creo que la idea es que uno se conecte más con el Señor y ese tiempo que le dedica a las comidas a lo mejor, lo dedica más al estudio de la palabra del Señor, a visitación, a orar. Me imagino que va por ahí, ¿cierto? Exacto. Esa es la idea. Ese es el principio, conectarnos con él. Entonces, que podamos un día, por ejemplo, hagamos eso, un día al año, al menos un día, estar completamente conectado con Dios, no sé, ir al cerro, salir, no pescar el celular, nada, y solamente tú y Dios, tú y Dios. Y bueno, ahí lo que les puedo dejar es el principio de poder leer el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos habla acerca de eso, del sacrificio que hizo Jesús y que ahora está haciendo por nosotros, ese favor que está haciendo por nosotros en el cielo, ¿sí? Así que quedó todo claro. Me gustaría orar. ¿Está bien? Vamos a orar. Ahí donde están ustedes, los quiero invitar a orar. Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por esta linda noticia que nos da, Señor, de que no necesitamos de un templo, no necesitamos de sacrificios de animales, de corderos, porque el cordero ya fue sacrificado, Señor. Gracias porque tú nos bendices, porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, aunque ahora no hay templo, no hay sumo sacerdote, Él está allá, Señor. Es el mejor sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Ayúdanos a que cada vez que nosotros vayamos delante de ti, consideremos que estamos delante de tu presencia, porque Él rompió el velo del templo, permitiéndonos entrar delante de tu presencia hoy día a través de la oración. Y también ayúdanos a poder considerar esto, que cada vez que nosotros oramos, Jesús también está rogando por nosotros. Gracias por este sacrificio, por Jesús, Señor, que tú nos diste. Y en el nombre de tu Hijo amado, pedimos todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Así que un gusto. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo sábado, compartan el link, el video que he grabado y nos vemos el próximo sábado. ¿Está bien? Hasta luego, Ya, chao, chao. gracias, Chaito. Chao, chao. Chao, chao a todos, Jimena, Pati.